Amados hermanos, en esta hermosa mañana vamos a meditar en la palabra del Señor a través de la escuela dominical que lleva por título La creación del hombre y la mujer. Nuestro tema está basado en el libro de Génesis, en su capítulo 1, versículo 27, que nos dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta clase, hermanos, vamos a ver desde el origen del hombre, su propósito y su meta. ¿Cuál es el fin del hombre sobre esta tierra? La verdad bíblica nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. La verdad bíblica aplicada nos dice que el hombre tuvo su origen en Dios, quien lo creó y le dio vida y propósito. Aquí subrayado tenemos que esto es una verdad absoluta, hermanos. Como lo hemos visto en clases anteriores, hoy el hombre debate sobre lo que es relativo y lo que es absoluto. Entonces podemos aseverar, podemos afirmar que el hombre fue creado por Dios, que no es producto de la evolución, que no es producto de un Big Bang, de una explosión, sino que es criatura, es hechura de Dios. Por ello vamos a enfocarnos en la antropología bíblica, que nos dice la introducción, que es la doctrina cristiana acerca de la humanidad, origen, personalidad, propósito, fracaso, triunfo y meta final del hombre. En este estudio que vamos a ver esta mañana vamos a esbozar estos principios. Y en Génesis 1:27, como ya lo leímos, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre y todo cuanto existe tuvo su origen en Dios, como lo dice Génesis 1:1, que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses 1:16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, amados hermanos, podemos centrarnos en esta idea, que fuimos creados para gloria suya, para alabanza de su nombre. Todo fue creado por medio de él y para él. El hombre no es fruto de la evolución, procede de Dios, como nos lo dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es, hermanos, como vamos nosotros pudiendo analizar cómo es que Dios desde el principio concibió al hombre. El salmista lo dice: porque tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi embrión vieron tus ojos. Esa idea, hermanos, de que los ojos de Dios vieron nuestro embrión, vieron desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, como lo afirma el salmista. Ese pensamiento es tan sublime, hermanos, que nos lleva a confiar y a depender de Dios, que en su mano están nuestros tiempos. También nos dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio vida. Asimismo, de la costilla de Adán hizo una mujer, como lo dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí podemos ya ver cómo el hombre se compone de materia y de espíritu. Primeramente formó el hombre del polvo de la tierra. Vemos ahí la parte material.
Y la parte espiritual dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Desde ahí, hermanos, ya podemos visualizar que somos compuestos, el hombre es compuesto por esa parte material y por esa parte inmaterial. Pero también Dios hizo a la mujer, como lo dice Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué hermoso, hermanos, es poder pensar que la Escritura inicia con una celebración de una boda y termina con la celebración de las bodas del Cordero. Eso nos hace pensar qué tan solemne, qué tan sagrado es para Dios el matrimonio, que puede ejemplificar la relación de su Hijo Jesucristo con la Iglesia a través del matrimonio. Y es por ello, hermanos, que el Señor nos habla reiteradamente cómo debe de ser el matrimonio, santo, sagrado, sin mancha, sin mácula delante del Señor. Y vamos a ver, hermanos, vamos a pasar a ver el origen del hombre. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El origen y la personalidad de Dios vamos a ver a través de este boceto. Como tuvimos la oportunidad de aprender este círculo en el Instituto para Pastores y Ministras Infantiles, donde podemos observar que el hombre está compuesto de mente, sentimientos y voluntad. A través del espíritu el hombre se conecta con Dios y a través de la carne el hombre se conecta con el cuerpo. Dentro del espíritu se encuentra la mente, los sentimientos y la voluntad. Ahí en el centro de nuestro ser se encuentra nuestra voluntad para poder decidir si adoramos a Dios o si satisfacemos los deseos de nuestra carne. ¿Cómo nos podemos comunicar materialmente con este mundo físico? A través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. A través de nuestros 5 sentidos nosotros podemos conectarnos con el medio físico, pero a través del espíritu nosotros podemos conectarnos con Dios. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De esta manera, hermanos, el Señor nos llama a glorificar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, pero también nos llama a glorificar a Dios a través de nuestros 5 sentidos. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí podemos ver, hermanos, cómo la personalidad de Dios, la personalidad, al ser nosotros creados a su imagen, pudimos adquirir la personalidad de Dios, teniendo mente, voluntad y sentimientos. Por eso es que somos creados a su imagen, porque tenemos esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de sentir, esa capacidad de tomar nuestras libres decisiones por nuestra voluntad propia. Y es ahí, hermanos, donde se rige nuestra personalidad. Dios nos creó con esas aptitudes, con esas capacidades de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Y es ahí donde Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Es ahí donde Dios quiere formar su carácter en cada uno de nosotros y que sea quitada esa personalidad carnal, esa personalidad que no glorifica a Dios, por una personalidad y un carácter que exalte a Cristo. ¿Y cómo podría ser eso? ¿Cómo podríamos nosotros
ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, pues a través de una relación íntima con Dios diariamente, a través de esa comunión que cada cristiano tiene día a día con su Creador, y así el Señor va formando ese carácter divino en nosotros. Pero una de las maneras en que Dios diseñó al hombre y que Dios diseñó ese propósito en el hombre para ser conformado a su imagen es a través del matrimonio. El propósito de Dios en el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iban a fructificar y cómo iban a multiplicar? Pues tenían que ser una sola carne, tenían que unirse en matrimonio. Y Génesis 22:24 nos dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne, hermanos. ¿Cómo dos personas con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, podrían conformar una sola carne? Pues solamente cuando el hombre y la mujer llegan a reflejar el carácter de Cristo. Es la única manera. Y de esa manera el Señor se va manifestando en nosotros, a través del matrimonio. A través del matrimonio Él va cumpliendo su propósito en el hombre. Una sola carne. Dos personas no pueden llegar a ser una sola carne sin que ambos sacrifiquen parte de lo que son. Un hombre y una mujer logran esto solo cuando están dispuestos a perder o ceder algo de sí mismos para convertirse uno con su cónyuge. Dos personas no podrán fundirse en una sola si ambas insisten en retener cada cosa que trajeron al matrimonio. Así es, amados hermanos. Nosotros debemos de menguar, debemos de ser humildes para que el Señor crezca en nosotros. Esta es una de las maneras en que el Señor va conformando su carácter en nosotros a través del matrimonio. Las vidas egocéntricas no pueden ser una sola carne, pues de continuo van a demandar aquellas cosas que consideran sus opciones. Solamente vidas rendidas a Cristo, voluntades que se alineen a la voluntad del Señor, van a poder experimentar lo que es ser una sola carne. Cuando ya la mujer no quiere lo de sí misma, ni el hombre anhela lo de sí mismo, sus propios intereses, sino que buscan el bien común de la familia, sino que buscan exaltar y glorificar el nombre del Señor en su relación matrimonial, buscan glorificar a Dios a través de sus hijos. Es entonces cuando el propósito de Dios está cumpliendo en ellos, el ser más semejantes a Cristo a través del matrimonio. Entonces, hermanos, podemos ver cómo el Señor usa el matrimonio. El matrimonio apunta a Cristo, apunta al Evangelio. El ser mansos y humildes de corazón, el reflejar a Cristo, hermanos, nos ayuda a tener matrimonios exitosos, a tener matrimonios que glorifiquen a Dios. Dios diseñó el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices. Si un esposo decide ignorar el llamado de Dios a liderar a su esposa como Cristo guía a su iglesia, pero esa esposa permanece sujeta a su marido, su comportamiento piadoso mostrará al mundo un aspecto del Señor que Él mismo nos mandó a imitar. La gloria de Dios resplandecerá y el Señor se complacerá en un hombre y una mujer unidos en matrimonio que deciden morir a sí mismos y exhibir los distintos rasgos del carácter del Señor
a través de su relación. Qué hermoso, hermanos, es poder ver un matrimonio que refleja a Cristo, donde se va aprendiendo a ser paciente, donde se va aprendiendo a ser tolerante, a sacrificar los propios gustos por agradar al esposo o por agradar a la familia, no dejando de lado nuestros intereses personales, pero llegando a un punto en que en que ambos ya no anhelan nada más que glorificar al Señor en sus vidas espirituales. Y cuando ese proceso llega a nosotros, hermanos, podemos glorificar a Dios en nuestras familias. Primera de Pedro 3:1 nos dice que para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando la mujer permanece piadosa, sujeta a su esposo, aun cuando su esposo no tiene ese liderazgo espiritual en su hogar, Dios se glorifica en ese hogar, porque el varón es santificado por la mujer, como lo dice la Escritura. Dios se glorifica en ese hogar cuando la mujer permanece piadosa, cuando la mujer permanece sujeta primeramente a Dios, a su voluntad, y muestra los rasgos del carácter de Cristo a su esposo. Entonces ese esposo será ganado por el testimonio de su esposa. ¿Por qué? Porque puede ver, como dice ese hermoso canto, puedo ver en ti la gloria de mi Rey. Te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Rey. Y que ese marido pueda ver en ti, amada hermana, la gloria del Señor. Que esa esposa inconversa pueda ver en ti, amado hermano, la gloria del Señor. Cómo hemos sido transformados de gloria en gloria. Efesios 5:25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuevamente, hermanos, vemos cómo el Evangelio apunta al matrimonio. El Evangelio de Jesucristo apunta al matrimonio como esa unión perfecta entre un hombre y una mujer, en donde Él se entrega a sí mismo, se sacrifica a sí mismo para santificar a su esposa. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia para santificarla, asimismo el Señor desea que el varón, como sacerdote de su hogar, se sacrifique para santificar a su familia, a sus hijos, a su esposa. Vemos cómo Job diariamente se levantaba a ofrecer sacrificio al Señor, a ofrecer oración por si sus hijos, por si su familia hubiese pecado. Y nos dice la siguiente parte del texto: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, hermanos, tiene ese poder de renovar nuestras mentes. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que nosotros nos sumergimos en la palabra, es como si nos sumergiéramos en un río y salimos cada vez más limpios. Y dice la siguiente parte del texto: a fin de presentársela a sí mismo. Un día, hermanos, seremos presentados como esa novia ataviada para su marido,
como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa. Y qué hermoso, hermanos, es ese símil, esa referencia en el matrimonio que hace alusión a la unión de Cristo con su iglesia. Un día nosotros también nos uniremos a los miles y millones de santos en los cielos, a alabar a nuestro Dios en las bodas del Cordero. Pero antes de eso, el Señor nos santifica. El Señor nos lava a través de su palabra. Y ese es el papel, amado hermano, del varón en el hogar. Ese es el propósito de Dios para el varón. Como sacerdote es que él mismo se sacrifique su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios. Sacrifique todo aquello que le estorba para seguir en la carrera. Y asimismo, cuando él se sacrifica, va purificando a su esposa como una novia ataviada también para su marido. Qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es también cuando nos dice la Escritura que es bienaventurado el hecho sin mancilla, cuando podemos glorificar a Dios en todas las áreas de nuestro matrimonio. Asimismo, hermanos, también podemos nosotros saber que hemos sido diseñados por Dios con funciones diferentes. Quiero mostrarle brevemente, porque esto es un tema más amplio, brevemente que nosotros fuimos diseñados por Dios. El cerebro del hombre, hermanos, tiene funciones diferentes. Los circuitos neurológicos del hombre se mueven de norte a sur y los circuitos neurológicos de la mujer se mueven de este a oeste. Podemos ver, hermanos, que los dos van a llegar al mismo punto, pero de una manera diferente. Los dos van a llegar a mostrar su amor a su familia, pero de una manera diferente. La mujer fue creada para procrear. La mujer fue creada para dar amor, para dar ternura. Y no quiere decir que el hombre no pueda dar amor y ternura, sino que cada uno lo da de manera diferente. Usted, cuando reciba el apoyo de su esposo, que ve usted que le ayuda componiendo su auto, que le ayuda pintando la casa, que está al pendiente de las situaciones, de las carencias del hogar, de las necesidades del hogar. Esa es la manera en que él está mostrando su amor a la familia, le está mostrando su amor a usted. Quizá usted dice, es que no me abraza o no me da un beso, pero hay maneras diferentes de mostrar el amor y el hombre tiende a manejar sus circuitos neurológicos de una manera general. Él ve una perspectiva general de las necesidades de su esposa, de las necesidades de sus hijos. Y la mujer ve de una manera detallada las cosas. Entonces tiende a dar un amor en particular, con mimos, con caricias a sus hijos, con detalles. Y no es que los dos manifiestan el amor, pero lo hacen de una manera diferente. Y muchas veces la mujer se frustra porque no recibe quizá las atenciones del esposo, y no estoy justificando esta acción. Sin embargo, debemos de entender que fuimos creados de manera diferente. En el caso de la mujer despliega oxitocina y dopamina al comunicarse. Se le elevan esas hormonas cuando ella habla y siente placer al comunicarse. No así el varón. Y nos entristecemos si el varón nos dice sí, no, cuándo, o nos responde de manera monosílaba. Sin embargo, ha sido creado para liderar.
para ser protector, para ser proveedor y sobre todo espiritualmente para ser el sacerdote de su hogar. Hemos sido creados para darle adoración a nuestro Dios. Y contrario a lo que se dice por ahí, el género de un individuo no es una construcción social. La ciencia ha demostrado las diferencias entre el género femenino y el género masculino. Si nosotros lográramos, hermanos, intercalar estos dos cerebros, si nosotros lográramos empalmar estos dos cerebros, veremos que ningún espacio queda desocupado, que todas las áreas son ocupadas, de manera que forman un complemento perfecto. De manera que la mujer representa una ayuda idónea para su esposo en su liderazgo. Si nosotros intercaláramos estas dos imágenes, veríamos que ningún espacio queda sin ser ocupado, porque Dios nos creó para complementarnos, hermanos. Al unirse el hombre en matrimonio, hombre y mujer se complementan. A lo contrario, cuando hay una unión del mismo sexo. No es una construcción social el género. Hay diferencias marcadas en la fisonomía, en nuestras áreas neurológicas y en nuestras áreas emocionales también. Es por eso que Dios, su diseño original es perfecto, porque el hombre y la mujer se complementan, son una sola carne en Cristo Jesús cuando llegan a comprender el propósito de Dios en el matrimonio, cuando llegan a comprender el propósito de Dios para sus vidas. Es entonces, amados hermanos, que nosotros podemos entender que somos iguales en dignidad ante Dios y ante la sociedad, pero diferentes en funciones. Muy contrario a lo que el feminismo radical predica, muy contrario a lo que el machismo expone. Somos iguales en dignidad, pero diferentes en funciones, cumpliendo el propósito divino. ¿Y cuál es el propósito divino? Levantar una descendencia para Dios. Nosotros fuimos creados para darle adoración. Fuimos creados para alabarle en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en las labores domésticas o criando y discipulando a nuestros hijos, ya sea en el liderazgo, en el caso del varón, en el sacerdocio, en su trabajo. En todas las áreas de su vida, el hombre y la mujer fueron creados para darle adoración, para levantar una descendencia para Dios, cumpliendo el propósito desde su origen, desde su personalidad, desde su propósito. Podemos llegar nosotros a cumplir la meta que el Señor ha establecido para el hombre y la mujer en esta tierra. Fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. El origen del hombre, hermanos, fue creado para que nosotros diéramos adoración al Señor, para que nosotros fuéramos santificados a través del matrimonio, para que un día pudiésemos llegar a esa meta, a poder encontrarnos con el Salvador de nuestras almas. Prosigo a la meta. Como lo vimos al principio, amados hermanos, para el hombre hay un origen, una personalidad, un propósito, una meta, como lo dicta la antropología bíblica. Todo se encamina a cumplir los propósitos eternos de Dios. Como matrimonios debemos estimularnos a las buenas obras, a ser conformados a la imagen de Cristo, cumpliendo cada uno con la función que Dios estableció en particular para ser hallados delante de Dios como una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. La meta del matrimonio es santificarnos el uno al otro a través del temor de Dios. Y eso, hermanos, en eso también va implícita la felicidad.
porque cuando nos hemos santificado y hemos alineado nuestra voluntad a la voluntad divina, podemos experimentar felicidad. Una felicidad que el mundo no nos puede dar, una felicidad que las cosas y riquezas materiales no nos pueden dar. Solamente Cristo, cuando viene a ser ese cordón, cuando viene a ser esa unión entre el hombre y la mujer, cuando viene a ser ese tercer cordón que nos une y nos ayuda a santificarnos cada día en el temor de Dios. ¿Cuál es el origen del hombre, amado hermano? Fuimos creados a la imagen de Dios, con pensamientos, sentimientos y voluntad. Y nuestro espíritu obedece a Dios y nuestra carne obedece muchas veces a los deseos de nuestra carne. Pero es importante, amado hermano, amada hermana, que alineemos esa voluntad que está en el centro a la voluntad divina, para que cuando el Señor nos una en matrimonio, verdaderamente podamos ser una sola carne, verdaderamente podamos ser ayudas idóneas, verdaderamente el varón pueda ejercer ese liderazgo, ese sacerdocio en su hogar, santificando a su esposa para llegar a la meta juntos y unidos para la gloria de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.